Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenida a este tutorial parte 2 donde estamos trabajando esta preciosidad de Fiona porque siempre hemos trabajado parejitas, colecciones, no podíamos dejar a Shrek solito. Ya les subí a Shrek, si no lo han visto vayan por el canal y lo chequean, lo miran y aquí estamos trabajando ya en este tutorial para terminar a nuestra preciosa Fiona. Mira cómo ya nos ha quedado su cuerpecito, su vestuario. Ya está todo terminado, solo nos resta unos cuantos detallitos y pues nos queda su expresión, su cabeza, sus orejas, su cabello, bueno, todo lo vamos a estar haciendo en este video. Aquí les dejo por aquí arriba como sugerencia el videito donde trabajamos ya la parte 1, todo lo que ves en cámara, para que vayas y lo realices, lo tejas y vuelves aquí a la parte 2. En esta parte 2 vamos a arrancar con la cabeza, mis chicas. La cabeza es algo muy fácil de tejer. Aquí yo ya tengo dentro del anillo mágico 8 puntos. Vamos a arrancar con la cabeza con el verde piel con el que trabajamos en la parte 1. Tenemos 8 puntos dentro del anillo mágico y vamos a cerrar la ronda. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en cada uno de esos 8 puntos, o sea que vamos a hacer 8 aumentos, ¿vale? Voy a darles las indicaciones, mis chicas, en este video, aquí en esta parte de la cabeza, porque es muy fácil de tejer y no es necesario pues que les grabe todas las rondas. Ya con solamente mencionarte el patrón a seguir o la secuencia a repetir en cada una de las rondas y la cantidad de puntos que quedan al final, pues es suficiente. Entonces a partir de ahora ya hice los 8 aumentos, me quedaron 16 puntos. A partir de la ronda 3 voy a indicarles la secuencia o el patrón a repetir. En la ronda 3 la secuencia va a ser un punto y luego un aumento. Y esto es lo que vamos a repetir: un punto, un aumento, un punto, un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta que se termine la ronda. ¿Listo? Esta es la secuencia a repetir de la ronda 3. Un punto, un aumento. Al finalizar te quedan 24 puntos. Voy a darte las indicaciones de las siguientes rondas, la secuencia a repetir o el patrón a repetir. En la ronda 4 vas a repetir la secuencia de 2 puntos, un aumento. 2 puntos aumento, repitiendo hasta el final, te quedan 32 puntos. En la ronda 5 vas a hacer 3 puntos, un aumento como patrón y te quedarán 40 puntos. En la ronda 6 vas a hacer 4 puntos aumento y repitiendo esto te quedan 48 puntos. En la ronda 7 vamos a hacer 7 puntos aumento, repitiendo hasta el final te quedan 54 puntos. Luego vamos a tejer dos ronditas, la 8 y la 9 de esos mismos 54 puntos. En la ronda 10 vas a hacer el patrón de 8 puntos aumento repitiendo hasta el final y te quedan 60 puntos. Vamos a tejer en la ronda 11 esos mismos 60 puntos. En la ronda 12 vamos a hacer 9 puntos aumento como patrón hasta terminar y te quedarán 66 puntos. Esos 66 puntos los vas a tejer en la ronda 13. Vas a tejer la ronda 13 con los mismos 66 puntos. Y ya la última ronda de aumento será la ronda 14, donde vamos a hacer 10 puntos, un aumento como patrón, repitiendo hasta el final hasta que te queden en total 72 puntos. Y a partir de la ronda 15 comenzaremos a trabajar los 72 puntos sin aumentos. Vamos a tejer hasta la ronda 14 con ese patrón de aumentos. Así se ve la cabeza hasta la ronda número 14, mis chicas. Ya hemos avanzado, todos los aumentos ya están realizados, así que vamos a comenzar desde la ronda 15
haciendo los mismos puntos que tenemos acá. Acá tenemos 72 puntos, vamos a tejerlos desde la ronda 15 hasta la ronda 22. En total son 8 rondas. Voy a poner este hilo aquí, el hilo del anillo mágico, para marcar las 8 rondas. Hasta la ronda 22 debemos tejer los mismos 72 puntos. Habiendo ya tejido, mis chicas, hasta la ronda número 22, vamos a colocar los ojitos. Yo coloqué los ojitos entre las rondas 15 y 16, contando desde nuestro anillo mágico hasta la ronda 15 y 16 ubicamos los ojos y dejé 7 puntos aproximadamente de separación entre los ojitos. Vamos a continuar. Ya le coloqué los broches de seguridad a los ojos y vamos a continuar con las rondas ahora de disminuciones para ir cerrando la cabeza, y vamos a ir rellenando también. La cabeza se rellena bien redondita, bastante, y vamos ahora en la ronda 23 a comenzar rondas de disminuciones. Igualmente, como hicimos con los aumentos, les voy a dar el patrón a repetir en cada una de las rondas y la cantidad de puntos con la que deben terminar cada ronda. En esta ronda número 23 vamos a realizar 10 puntos y una disminución. Ese es el patrón y eso es lo que vamos a repetir por toda la ronda. 10 puntos, una disminución, y te quedarán 66 puntos. En la ronda 24 vamos a hacer 9 puntos, una disminución como patrón, y nos quedan 60 puntos. Así vamos a ir sucesivamente reduciendo un punto entre las disminuciones. ¿Listo? Luego en la ronda 25 vamos a hacer 8 puntos, una disminución, y te quedan 54 puntos. En la ronda 26 hacemos 7 puntos, una disminución como patrón, y nos quedan 48 puntos. En la ronda 27 hacemos 6 puntos, una disminución. Repitiendo esa secuencia nos quedan 42 puntos. En la ronda 28 hacemos 5 puntos, una disminución, y nos quedan 36 puntos. En la ronda 29 hacemos 4 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final, y te quedan 30 puntos. Y ya en la ronda 30 hacemos 3 puntos, una disminución como patrón, repitiéndolo hasta que te queden 24 puntos. Hasta la ronda 30 se estaría cerrando la cabeza. Recuerda ir rellenando a medida que se va cerrando la abertura, rellenando muy bien, y al terminar dejar la hebra larga para poder coser con esa hebra la cabeza al cuerpo. Así nos queda la cabecita ya toda rellenadita, bien redondita y con la hebra larga para poder coser al cuerpo. Vamos ahora a tejer la nariz y las orejitas. Vamos a tejer la nariz y para ello tomamos el verde piel y realizamos 5 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a realizar un aumento de punto alto o pilar. En el mismo lugar hacemos 2 puntos altos. Luego yo doblo este hilo para que se vaya de una vez escondido con el que inicié las cadenas, y en los 2 siguientes puntos voy a realizar un punto media vareta. 1 y 2. Me queda una sola cadenita y en esa cadenita última voy a realizar nuevamente un aumento de punto alto. Un punto y mi segundo punto alto. Ahora realizo una cadena al aire y hago un punto deslizado en esa misma cadenita final. Hago una cadena para que no se nos suelte el tejido y ya tenemos la nariz. Voy a cortar la hebra larguita para poder coser al rostro. Corto la hebra inicial y ya me queda la nariz terminada. ¿Cómo la vamos a coser? Al igual que shred, la vamos a coser volteada. De esta forma, dándole un poco de volumen, y la cosemos justo en medio de nuestros ojitos, aquí.
Vamos ahora a coser o a tejer las orejitas. Las dos son exactamente iguales, así que vamos a tejer una y la otra la realizas igual. Para tejer las orejitas vamos a dejar, antes de hacer el anillo mágico, una hebra larguita porque con ella vamos a coser la orejita a nuestra cabeza. Y ahí sí comenzamos y realizamos el anillo mágico. Vamos a tejer dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo y vamos ahora en la ronda 2 a tejer tomando solo la hebra trasera. Voy a dejar la hebra del anillo mágico por delante. La voy a dejar aquí por delante para poder usarla como hilo de costura. Y voy a tomar la hebra trasera de los 6 puntos y voy a realizar nuevamente esos 6 puntos. Tomando solo la hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar la ronda en el primer punto. Voy a girar la pieza porque no quiero trabajar por el revés sino por el derecho, así que la voy a girar para que quede bien por el derecho. En la ronda 3 vamos a hacer también los mismos 6 puntos. Ya tejí la ronda 3 con los mismos 6 puntos, tejiendo, tomando ya todo el punto como normalmente se hace. Pasamos a la ronda 4 donde vamos a hacer un punto y un aumento y lo vamos a repetir. Un punto y un aumento. Nuevamente un punto y un aumento. Nos van a quedar en total 9 puntos en esta ronda. Pasamos ahora a la ronda número 5. En la ronda 5 haremos los mismos 9 puntos que tenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me falta un punto para terminar la ronda. 9. Tejimos los mismos 9 puntos. Ahora pasamos a la ronda número 6 donde vamos a hacer aumento en todos los 9 puntos. Eso quiere decir que vamos a tener en total 18 puntos al terminar. Pasamos a la última, que es la fila 7, donde vamos a hacer solo una filita. No vamos a rellenar la orejita, la vamos a dejar así sin relleno. Vamos a hacer en esta última fila primero 2 puntos, 1, 2, y hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 ocasiones. Ya hice uno, me faltarían 2 repeticiones. 1, 2 y hago una disminución. Y esta sería mi segunda repetición. Me faltaría una. 1 y 2. Y me falta la disminución. Aquí terminaría mi tercera repetición de esta secuencia. Voy a hacer un punto deslizado ahí mismo y hago una cadenita para que no se suelte el tejido. Esta hebra la voy a esconder y nos quedaría la orejita así, la parte más baja para adelante y la parte donde hicimos esta fila 7 hacia atrás. La podemos doblar así y este hilo que dejamos al inicio es con el que vamos a coser a la cabeza. Vamos a hacer otra exactamente igual a esta para que nos queden las dos orejitas terminadas. Así nos quedan ya las dos orejitas terminadas, mis chicas.
Vamos a esconder esas hebras y dejamos las otras hebritas largas para poder coser a la cabeza. Vamos a dejarlas a un lado y antes de comenzar con el cabello de nuestra Fiona, quiero mostrarte cómo aquí en el bordo del vestido, también ya lo había olvidado, tomando la hebra delantera que nos quedó en este bordo del cuello, vamos a hacer también con el hilo ocre un bordo de puntos deslizados. Mira, yo enhebré aquí atrás y tomando esa hebra delantera que tenemos aquí, vamos a hacer los puntos deslizados. También podemos pasar por encima de el hombro o de nuestro brazo, tomando las hebras que también tenemos del brazo. Acá lo debemos buscar una que otra hebra, ir pasando por ellas, luego pasamos por el frente de nuestro vestido y así hasta volver a llegar al inicio. Vamos a trabajar, vamos a comenzar el cabello con un hilo. Yo escogí este tono que es un tono llamado terracota, es un rojizo muy opaco, no es tan escandaloso ni tan fuerte, así que me gustó y vamos a trabajarlo con este. Vamos a realizar primero una basecita para la parte de la coronilla de la cabeza o la parte superior de su cabeza y a partir de ahí comenzamos a tejer tiras de cabello con cadenas. Esta basecita vas a realizarla primero en el anillo mágico tejiendo 8 puntos, en la ronda 2 tejiendo aumento en todos los 8 puntos para tener 16 en total, en la ronda 3 tejiendo un punto, un aumento para que te queden 24 puntos. En la ronda 4 tejiendo 2 puntos, un aumento, te quedan 32 en total. Y la ronda 5 3 puntos, un aumento como patrón y nos quedan en total 40 puntos. A partir de ahí, cuando tengas ya esa basecita como esta, vamos a tejer primero las tiras de cabello que van desde sus orejas hasta sus ojitos, la parte frontal completamente. Vamos a tejer 19 cadenas al aire y desde la segunda cadena nos vamos a devolver tejiendo punto media vareta. Vamos a tejer las tiras de cabello en esta puntada, en punto media vareta. Nos vamos a devolver toda la tira de cadenas, en total van a ser 18 puntos hasta llegar a la base del cabello, que es ese círculo que acabamos de tejer. Así que cuando tejas los 18 puntos media vareta y llegues hasta aquí, hasta la base, vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera de los puntos. Vamos a caer aquí haciendo punto deslizado, pero lo vamos a hacer tomando solo la hebra delantera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a saltarnos el siguiente punto inmediatamente del que está saliendo la tira de cadenas. El siguiente nos lo saltamos y en el siguiente es donde hacemos el punto deslizado. Así lo vamos a hacer con todas las tiras de cabello, independientemente si son de más cadenas o menos cadenas. ¿Listo? En todas vamos a hacer lo mismo, saltando un punto en la base y en el siguiente punto deslizado tomando la hebra delantera. Aquí voy a terminar los 18 puntos media vareta y quiero indicarte las siguientes tiras de cabello de cuántas cadenas son para que los vayas tejiendo. Después de esta tira que ya estoy terminando, vamos a hacer una más cortita y va a ser una de 15 cadenas. Lo mismo, mis chicas, nos devolvemos desde la segunda cadena realizando punto media vareta y cayendo igual aquí, dejando un punto y en el siguiente punto deslizado. Aquí ya hice esta, voy a hacer la de las 15. 1, 2, 3, así hasta tener 15 cadenas y me devuelvo en la segunda. La siguiente, que sería la tercera tira, es de 11 cadenas. Te devuelves desde la segunda realizando 10 media varetas. Luego repites la siguiente
también de 11 cadenas, ahí serían 2 tiras de 11 cadenas. Luego hacemos una de 15 cadenas y luego ahí terminaríamos las de la parte frontal y comenzamos a tejer todas las que falten hasta donde habíamos iniciado en 19 cadenas. ¿Listo? De ahí en adelante todas las demás son de 19 cadenas hasta terminar la ronda. Así terminamos la primera capa de tiras de cabello, mis chicas. Tenemos 20 tiras en total y vamos ahora a trabajar tomando la hebra trasera de la base de nuestro cabello. Aquí yo tengo las dos tiras cortas que son las de la frente de 11 cadenas y a los lados de esas dos tengo las tiras de 15 cadenas, una a cada lado. Necesito pasar con punto deslizado hasta posicionarme justo debajo de la tira de 15 cadenas, un poquito antes donde comienza, y luego vamos a trabajar debajo de estas unas tiras de punto bajo. Vamos a hacer 25 cadenas, 3 tiras de punto bajo y nos pasamos punto deslizado hasta posicionarnos nuevamente justo debajo de esta tira de 15 cadenas y hacemos lo mismo, 3 tiras de 25 cadenas cada una, pero trabajadas con punto bajo. Aquí yo terminé, voy a mostrarles. Voy a pasarme con punto deslizado hasta la parte de bajo, hasta la parte baja, donde tenemos la hebra trasera. Voy a levantar estas así y me paso para aquí, para la parte baja, donde tenemos las hebras, y voy haciendo punto deslizado hasta mirar y ubicarme aquí justo. Miren, aquí justo debajo de la tira de 15 cadenas. Aquí voy a tejer 25 cadenas. Cuando tenga las 25 cadenas me devuelvo desde la segunda realizando 24 puntos bajos hasta llegar a la base. Y cuando llego a la base hago un punto deslizado e inmediatamente tejo las otras 25, así hasta tener 3. Teniendo esas 3 tiras listas, mis chicas, vamos a hacer punto deslizado hasta ubicarnos nuevamente bajo esta tira que es la de 15 cadenas. Y repetimos lo mismo, 3 tiras. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas 3 tiras? Simplemente las vamos a trenzar y vamos a esconder esta trencita debajo de estas que tejimos por encima, ¿ok? Van a ir a los lados de nuestro rostro, 2 trencitas llegando hasta la nuca, escondidas así en la parte de trasito de la nuca. Cuando terminemos el cabello y lo ubiquemos con alfileres en la cabeza, les muestro cómo debe ser la costura de cada una de las tiras. Vamos a hacer las otras 3, recuerda que son en punto bajo, y cuando lo ubiquemos, un truquito o consejito que les doy es que tiemplen muy bien las tiras en el cabello o en la cabeza. Cuando lo cosamos o lo vayan a pegar, tiémplenlas bien, estírenlas muy bien cada una de las tiras para que el largo les dé hasta la nuca. Igual cuando estén trenzando estas, las vamos a trenzar muy templadas. Así se ven, mis chicas, las 6 tiras de punto bajo en la parte del frente. Aquí levanté esto para que lo pudieras ver. Nos vamos a ir punto deslizado por toda la hebra trasera, por todos los puntos debajo de estas tiras, y vamos a ubicarnos justo en el centro, pero en la parte de la cabeza de la nuca, la parte de la espalda. ¿Listo? Esta es la parte delantera del rostro donde están estas tiras pequeñas. Vamos a ubicarnos bien centradas en la parte de atrás. Vamos a hacer por debajo de estas tiras 3 tiras. 3 tiras que son las que vamos a trenzar para hacer la trenza de atrás, la de la espalda. Entonces necesitamos ubicar esas 3 tiras centraditas en la parte de atrás. ¿Listo? Teniendo en cuenta estas que son las delanteras. Esas tiras, mi chica, las vamos a hacer en punto media vareta porque es la trenza que va para la parte de la espalda, y vamos a hacerlas con 35 cadenas al aire. Las 3 tiras. Me voy a ir pasando con punto deslizado por todas estas hebras traseras que nos han quedado hasta ubicarme en la parte de la espalda.
Ya saben, mis chicas, 3 tiras de 35 cadenas y tejidas en punto media vareta. Así terminamos el cabello, mi chica. Ya tenemos estas 3 tiras largas para hacer la trenza en la parte de atrás. Hemos terminado, así que vamos a pegar o a coser estas tiras a nuestra cabeza. Ya te indico primero, sujetándolas con alfileres, cómo se va a ver y en dónde van a estar ubicadas cada una para que tengan más claridad para la hora de coser o pegar. Vamos a realizar por último, creo que es lo último que nos falta, realizar la coronita y vamos a hacerla con el mismo hilo ocre con el que trabajamos el bordado del vestido. Con el hilo ocre para hacer la coronita vamos a realizar, antes de comenzar la tira de cadenas dejamos una hebra larguita porque con ella vamos a coser la corona a la cabeza o al cabello. Y vamos a tejer 25 cadenas al aire. Vamos a unir con la primera haciendo un punto deslizado en la primera cadenita y vamos a trabajar punto bajo por toda la tira de cadenas. En total debemos realizar 25 puntos bajos. Ya aquí dejamos esta hebra para coser a la cabeza o al cabello. Y vamos a ir tejiendo bien ajustadito. Esto vamos a tratar de que nos queden apretaditos los puntos, bien ajustaditos, para que no nos quede tan grande o tan ancha la coronita, porque es una corona pequeña. Entonces, si no tenemos una numeración de aguja menor, yo lo estoy trabajando con la misma, pero estoy haciéndolo un poco más ajustadito, más apretadito. Al terminar los 25 puntos vamos a tejer 4 cadenas al aire, nos saltamos 4 puntos y hacemos un punto deslizado. Luego tejemos 6 cadenas al aire, nos saltamos 6 puntos y hacemos un punto deslizado. Luego tejemos 4 cadenas al aire, volvemos a saltar 4 puntos y en el siguiente punto deslizado. Tenemos los 3 aritos para realizar los 3 picos de la corona. Vamos a seguir la ronda tejiendo puntos deslizados por todo lo que nos resta hasta llegar donde iniciamos con nuestro primer pico de cadenas. Y ahí dentro de esas cadenas o dentro de ese arito vamos a hacer nuestros puntos bajos. Al llegar donde iniciamos los aritos vamos a introducir los puntos dentro del agujero. Así que aquí vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, tratemos de hacerlo bien ajustaditos. Hacemos una puntada picot, que es hacer 2 cadenas al aire, y en la cabecita del punto bajo último que hicimos hacemos un punto deslizado. A esto le llamamos puntada picot. Y luego ahí mismo en el mismo agujero terminamos tejiendo 2 puntos. Luego vamos a pasar al siguiente agujero, que es el más grande, y ahí vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos puntada picot, 2 cadenas y en la cabecita de ese último punto un punto deslizado. Y continuamos con 4 puntos ahí mismo. 1, 2, 3 y el último 4. En el último arito repetimos lo mismo que hicimos en el primero. 3 puntos, 1, 2, 3, puntada picot, 2 cadenas, punto deslizado en la cabecita del último punto y 2 puntos bajos, 1 y 2. Aquí ya terminamos, podemos hacer un punto deslizado por fuera y cadenita para que no se suelte, cortamos la hebra para perder con la aguja lanera. Y así nos queda la coronita con los 3 puntos o las 3 puntas de la corona. La vamos a coser justo encima del cabello.
Voy a colocar con alfileres el cabello a la cabeza y hacer unos detalles y ya te muestro cómo debes coser el cabello para ya terminar y poder mostrarte nuestra Fiona toda terminada, el bordado también de los ojos, de la expresión, cómo lo debes hacer y demás. Así que voy a hacerlo y te muestro. Antes de mostrarles cómo debemos coser el cabello, quise mostrarte dónde van ubicadas las orejitas, 6 puntos después de nuestros ojos, donde comienza en la misma ronda donde comienzan nuestros ojitos, ubicamos la orejita. Lo tengo con alfileres para que sea mucho más fácil. Ahora sí, vamos a ubicar el cabello. Mis chicas, para el cabello nos vamos a ayudar muchísimo de los alfileres, nos van a servir muchísimo para sujetar el cabello justo donde necesitamos. Todas las tiras de la parte de atrás las vamos a ubicar así, el círculo en el centro de la cabeza, las tiras todas por detrás van a ir así, les puse alfileres en sus extremos, en sus puntas, porque lo que yo hago es pegarlos, así que voy quitando alfiler y voy echando pegamento en cada tira. Y las 3 tiras largas en el centro de la cabeza, en la parte de atrás, y la última parte trenzada. Aquí la tengo sujetada con un alfiler. Ahora le hago con el hilo unas puntaditas para que quede la trenza sujeta y no se suelte. Aquí le puse alfileres también. Vamos para la parte del rostro. En la parte del rostro dejamos sin colocar alfileres o sin pegar aún estas tiras. Tenemos la más larga, la de 15, creo que la de 11, ya olvidé cuántas cadenas hicimos aquí. Pero aquí he dejado las 2 pequeñas en el centro y las otras 2 laterales, mira, así. Las he dejado levantadas y las 3 que hicimos o 6 que hicimos de punto bajo, he dejado 3 para un lado y 3 para el otro. Aquí ya utilicé esas 3 para hacer una trenza, mira, ya la trencé y la sujeté aquí en la parte de abajo con alfileres. También debo coser para que la trenza no se suelte. Y voy a utilizar una de estas largas, la primera, para tapar este espacio encima de la orejita. Así que lo voy a colocar así, de esta forma, tapando ese espacio. Y lo mismo voy a hacer de este lado, trenzar esto, bajar esta de acá y estas 2 que nos quedan arriba, estas 4 o 2 para cada lateral, vamos a darle una puntadita en la mitad aquí encima para que le dé volumen. La punta la vamos a dejar levantadita para que le dé volumen al cabello. No vamos a coser exactamente la punta porque se nos queda como muy alisado. Solamente hasta la mitad damos una puntadita aquí. Y listo. Le damos también espacio a los ojos para hacer la expresión ahora más tarde, la expresión de su mirada. Y así vamos a coser el cabello, mis chicas. Así que vamos a hacerlo. Ya les muestro toda nuestra Fiona terminada. Aquí en la parte de arriba, cuando terminemos de coser todo el cabello, pues podremos coser también la corona en el centro. Y vamos a coser todas estas piezas. Voy a mostrarles ya nuestra Fiona terminadita. Espero que les haya gustado y te digo los truquitos para la expresión de su rostro. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya hemos terminado nuestro proyecto de Fiona. Nos ha quedado así el bordado del rostro. Vamos a hacerle una línea. Voy a acercar acá para que lo puedas ver. Hacemos una línea blanca alrededor de nuestro ojo, luego hacemos del mismo tono terracota de nuestro cabello, una línea sobre el ojo y una rayita por encima de la ronda para que nos quede la pestaña. Unas 2 rondas por encima del ojo, trabajamos las cejas, las hice con doble hebra, abarcando 2 rondas en forma diagonal. Y la boquita, unas 3 rondas por debajo de la nariz, hicimos en forma diagonal su labio o su boquita, que esto siempre lo hago así, es algo característico. Y así nos queda terminada nuestra preciosa Fiona con la corona, las orejas, el cabello, aquí por detrás la trencita. Le coloqué a la trencita un poquito de hilo del vestido para simular la moñita o el agarre de la trenza. Las perlitas que utilicé aquí, como te decía al inicio del tutorial, son unas perlitas que consigues en bisutería.
que venden para bisutería, para pulseras, bueno, para accesorios y se le coloca encima del zapatito. Y así nos queda ya terminada nuestra preciosa Fiona. Espero que la disfrutes. Recuerda que si quieres adquirir el patrón escrito, lo puedes hacer. El enlace está aquí en la descripción de este video. Picas el nombre del enlace y se despliega la caja de información. Picas el nombre del video y se despliega la caja de información. Y ahí, mis chicas, encuentran el enlace para que puedan descargar el patrón escrito, guardarlo, también el de Shrek, por ahí se los dejo. Y gracias por tejer junto conmigo. Recuerda compartir tu fotito. Puede ser en el canal de difusión de WhatsApp, puede ser en Facebook, en el grupo que tenemos, en Instagram, puedes etiquetarme. Mis redes sociales están también ahí en la descripción. Gracias por tejer junto conmigo. Que disfrutes esta preciosidad de Fiona. Nos vemos en el siguiente tutorial, mis chicas. Bye, bye.